aprender a enfrentarnos a cualquier cosa. O sea, tenemos que aprender a jugar como si fueran estructuras básicas del dragón. Tenemos que aprender a jugar como si fueran estructuras básicas de Scheveningen y como si fueran estructuras básicas de la Naidorf. O sea, todo lo relacionado con los tipos de centros que acompañan a estos tipos de apertura. Acá les propongo la idea de jugar, bueno, aquí se plantea la siciliana Naidorf, acá el ataque inglés, y de jugar caballo G4 como primera opción. En segunda opción, a la variante, o sea, si el contrario lo que quiere es evitar, sabe que nosotros jugamos caballo G4 y quiere evitar esto, propongo la sorpresa, que no es tanto de puntería, y sugiero, o sea, este tipo de trabajo no mantenerlo estable, sino para partidas de Blitz, para partidas, perdón, con la cámara, partidas de Blitz, partidas donde se van a enfrentar a jugadores, digamos, de menor rating. Por encima del 2000 quizás ya esta es una variante arriesgada, pero por debajo de 2000 pienso que es jugable y pienso que le va a hacer un poquito de daño y sobre todo le va a hacer incómoda la visión del jugador de blancas, ¿no? Y bueno, las dos variantes principales, sea bien con alfil E3 o con F3, que pudiéramos jugar, sería bien después de alfil E3, jugar E5, como se juega normalmente, caballo B3, alfil E7, F3, enroque. Igual el orden aquí lo importante es llegar a la posición, ¿no? Alfil E6, enroque, dama C7, G4 y entonces la jugada torre C8. Esta es otra de las propuestas que hacemos perfectamente para combatir este sistema bastante, vamos a decir, de los años 2000, que es cuando empezó el ataque inglés a tener un aire bastante importante. Los grandes jugadores de 2700 estaban muy metidos en esta línea contra la siciliana Naidorf. Hoy quizás ya no está tanto entre los favoritos. Ya los jugadores de élite prefieren enfrentar las Naidorf con otras líneas, pero sin lugar a dudas este torre C8 puede, reitero, a nivel menores de 2000 de elo, 2000 de rating, puede hacer muchos puntos, ¿no? Y ya te digo, por ejemplo, para partidas de Blitz, en lo personal, yo juego mucho esto en liches y tengo un score muy favorable, ¿no? Rápidamente voy a mostrar por acá cómo estamos con esta línea. Si la compu me acompaña. Perdón. No, pero es. Ajá, jugador. Michel Iglesias con negras. Perdón. Michel Iglesias con negras. Cambiamos acá. Y bueno, 57, 54, 54 y 67, ¿no? Con un poco más de 300 partidas jugadas con esto. O sea, hasta ahora puedo decir que me ha ido bien jugando esta línea. Más del 60%, 50%. Puntear por encima del 50% incluye las tablas. O sea, que estamos punteando por encima del 60%. De cada 3 partidas mínimos hacemos 2 puntos, ¿no? O sea que está bastante positivo ese puntaje contra la siciliana. Y bueno, de la otra manera que también voy a mencionar, quizás no me dé tiempo para trabajar con ella, es la manera que quizás considero está mejor ahora, que es jugar contra F3, por supuesto, no alfil E7 primero, sino alfil E6, F3, y entonces jugar con H5. De tal manera que controlemos también la idea principal de las blancas, que es jugar con G4 y demás. Entonces, vamos a ir primero con el caballo G4, que es la variante inicial. Aquí les traigo, bueno, este es el teórico, ¿no? El archivo teórico. Ahí tienen además partidas demostrativas, ¿ya? Esta jugada caballo G4, entre otros, podemos mencionar a Garry Kasparov, ¿no? Que también jugó mucho esta línea. Y me parece muy abierto, muy interesante, aunque hoy día ya no está, digamos, en la preferencia, y llegamos al momento crítico de la posición. O sea, el blanco hace el alfil G5, H6, G5, y al parecer nos hemos debilitado, y esto a la visual choca un poquito. O sea, nos decimos, pero ¿qué está pasando acá, no? Nos estamos debilitando, no es un dragón definitivamente, porque el dragón, la estructura más sólida, los peones en G6 y H7, una posición un poquito más, vamos a decir, lista para jugar, pero en este caso nosotros somos un poquito más agresivos también, ¿no?
Tenemos más espacio por el flanco del rey, en el lado positivo para las negras. El caballo puede decir que tiene una casilla de retroceso bastante fuerte en E5, porque al hacer G5, que es tema típico del Naidor, sobre todo en el sistema Rouser, el peón de F no puede controlar la casilla de 5, dado que el caballo va a estacionarse allí y va a ser uno de los puntos fuertes de la posición del negro. Otra idea que podemos experimentar con este caballo G4, o sea, es el ataque hacia las casillas del enroque, ¿no? O sea, podemos hacer H5, de hecho en algunas variantes se juega H5, H4 y entonces ya estamos en el enroque, ¿no? Con el caballo tocando tanto H2 como F2 molestando. Otro tema de interés es la actividad del alfil en la diagonal. ¿Qué pasa? En la Aragón normalmente el alfil está en E3 y esto contrapone, entre comillas, un poquito la acción del alfil en E7. Igual en muchas variantes del dragón el blanco termina tratando por todos los medios de intercambiar los alfiles. Entonces este caballo ha hecho que el alfil se llegue a G3, donde realmente no es tan útil. O sea, el alfil choca contra el peón de D6, eventualmente se puede cambiar por el caballo de D5, a veces hacen F3 para el alfil F2 y hacer la misma función entonces que ya les había comentado, pero realmente la posibilidad ahora para el negro es que tiene un gran alfil y que junto con el caballo que va a llegar a C6 y la dama que puede estar tanto en B6 como en A5, encontramos fuerte presión por la diagonal. Por tanto, estamos experimentando vamos a decir, los beneficios de jugar el sistema dragón. Por eso, tanto en la clase anterior como en esta, hago un llamado a tener la mente abierta. Hago un llamado sencillamente a resolver los problemas que están aconteciendo dentro de la posición y no irnos mucho más allá, decir, no, porque yo no juego dragón, yo no juego siciliana tal y ni tal. Yo sencillamente lo que hago es que les digo, ubíquense que están en una posición donde tienen muchos recursos tácticos, donde tienen muchas posibilidades y pueden perfectamente jugar. Ahora, acá el blanco, después del alfil G7, tiene un montón un gran abanico de posibilidades. Me voy a ir con la más teórica, que es alfil E2, la más práctica, digamos, y H5. Se cambian los alfiles, llega a F3 y el alfil se vuelve a D7. El alfil de blancas, para conversar un poquito sobre él en estas posiciones, es un alfil interesante porque tiene una función restrictiva. O sea, el alfil lo que va a buscar es restringir la posibilidad del blanco tanto por el flanco de rey como por el flanco de dama. O sea, no hay un caballo A4 que a veces se usa para llevar el caballo B6, obviamente nada más lejano. El caballo en D5, perfecto, tremenda pieza, tienes una gran pieza ahí. Pero lo que sucede es que con caballo C6 ya estoy contraatacando la posición de tu caballo y después puedo incluso hasta jugar alfil E6, o sea, intercambio y alfil C6 o alfil E6. Se ha llegado a jugar con los peones doblados. No es cómodo a la vista, pero el negro tiene su compensación, sobre todo la columna F y bueno, el pase de la dama después de H5 a H3. Puede ser el uso que se le pueda dar a esta posición. Lo dicho, es una posición interesante, con opciones. Me parece sobre todo más viva si es que el blanco elige enrocarse en corto, porque ya tengo, en primer lugar, mi alfil apuntando para allá, tengo ventaja de espacio, tengo la ruptura H4, H3, tengo G4, y entonces la posición se convierte en un auténtico avispero, ¿no? Tanto el blanco como el negro tienen opciones ahí. ¿Sí? ¿Levantaron la mano? Eso es realmente el matiz de la posición, ¿no? Dama de 2, caballo C6, alfil F2, y esta es la línea que encontré, digamos, más común dentro de la línea, ¿no? O sea, donde el alfil se refuerza, o sea, se recicla hacia F2, precisamente buscando tener esa funcionalidad. Acá la actividad de los dos bandos es impresionante. Tanto el blanco como el negro tienen opciones. O sea, y aquí nos están capturando pero para nosotros genial que se lleven el peón de G5 porque se abre la columna G, el alfil se pone en F6 y bueno, obviamente tenemos un ataque interesante. Ahora no pueden tomar porque se cae el alfil, ¿no? O sea, se cae el caballo, alfil por caballo, alfil por y caballo por. Pieza además limpia, ¿no? Entonces, dama 5, la posición, la dama defiende el peón, pero además presiona sobre C3. Caballo 2, cambia,
Y este final es muy interesante para los dos lados. O sea, es una posición que al final terminó siendo tablas entre dos jugadores cubanos, Vega Chirino contra Hernández Carmenate, pero me gusta porque tiene opciones. O sea, el negro al final salió de la apertura, entre comillas, sin tanto estudio. No tiene que estudiarse líneas teóricas porque igual con todas estas aperturas, las líneas teóricas sí van alcanzando grados importantes en cuanto a su desarrollo. Y realmente con un estudio de aperturas básico, sin tener que ir tan allá, pues nosotros estamos bien ubicados, ¿no? Tenemos una posición donde podemos hacer H4, el alfil se mueve hacia los dos lados, de a poquito ganar espacio con el B5 típico de la siciliana, aunque choque contra el alfil, pero bueno, vamos impidiendo el avance de los peones. No tiene problema que no estemos enrocados, no nos va a pasar nada. Y entonces, bueno, proseguir así, ¿no? Torre C8, H5, H4, tratar de imponer la mayoría por el flanco R. Posición igualada, terminó siendo la partida, tablas en 34 movidas. Les muestro el final, el 4, alfil E6. Y bueno, rey E7 y la partida continuó como tablas, ¿no? Interesante, ya les digo, este esquema de jugar así, esta idea, porque nos quitamos bastante trabajo de arriba. Voy a ir rapidito a la segunda posición, segunda partida de este tema. Ajá, estamos en territorio conocido, H6, 5, H5, H4. Y esta es otra idea también interesante. La idea sencillo, ¿no? O sea, estamos debilitando este peón y entonces de tomar G por H, entraría la torre en juego. Estamos cediendo el enroque, pero obviamente el negro, o sea, el blanco no tiene problema con eso porque dama de 2 y se va a enrocar en largo. Pero por H, aquí tomaron de alfil. Nos hemos encontrado también sin problemas la captura de torre. Caballo C6, caballo B3, alfil E6. Este alfil se convierte, ya les decía, un alfil centinela, ¿no? Donde él puede lo mismo, puede ir a D7, a E6, custodiando sobre todo las casillas de 5 y F5, ¿no? Que quizás es lo que salta a la vista también de este esquema. Dama de 2, torre C8, comienzan los temas a girar sobre este punto, comienza la idea caballo A5, si cambia obviamente dama por, y estoy con 3 piezas apuntando hacia C3, también está la posibilidad del ataque torre por C3 en algún momento sobre el peón de C. F3, alfil H6, cambian los alfiles y el caballo se vuelve. Les decía, ¿levantaron la mano, Marcelo? Sí, yo. Me disculpen, pero tengo que ir a hacer algo. Ahí ya vuelvo. Ah, ya. Pensé que era sobre la posición, sin problema. Gracias. Ya, alfil G5, cambia, caballo F6, dama de 2, torre G8. Igualdad, una posición donde hay que jugar muchos ajedrez, ¿no? Alfil B3, cambia, y caballo B4. Donde lo que quiero es hacer D5 para estar, digamos, bien en la posición, tranquilo, ¿no? Incluso puedo hacer E5 primero y D5 después para neutralizar el posible E5 que tengan las blancas. Igualdad, les comento, la partida al final terminó siendo victoria del negro, pero bueno, ya mucho más hacia adelante, ¿no? Mucho más camino andado. Bien, vamos a ver si nos da tiempo a abarcar todas las posibilidades. Voy a adelantarme a la siguiente idea. Y este es dama B6. O sea, dama B6 es para cuando nos juegan con F3. Les comento rapidito, la primera vez que lo vi fue una partida de Ivanchuk. Por allá por los años 2000 y tanto, Ivanchuk jugó esta línea con negra y logró, creo que ganar la posición. Ahora, dama B6, la idea de la posición es presionar por la diagonal, sobre todo al jugador, dama B6, al jugador que va normalmente con el carácter, digamos, que mecánico, ¿no? Voy a poner el alfil en E3, voy a poner la dama en D2, voy a jugar G4, H4, G5, H5 y voy a hacer G6 y voy a dar mate. El que crea que eso es solamente la siciliana ataque inglés, pues sencillamente se va a tropezar con una piedra bastante fuerte en la posición. Ojo, acá tanto G4 como caballo B3 son para el módulo positiva. Y cuando vemos G4, pues definitivamente los números son en favor del blanco. ¿Por qué traigo este dama B6?
a primera vista es difícil entender lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el negro está disponible para jugar con caballo C6, pero también está disponible, perdón, está disponible para jugar con caballo D6, también está disponible para jugar con E5 y está disponible para jugar tanto con H5 como con G6. Y ahí es donde debe estar nuestra victoria o nuestra primera ventaja, en la posibilidad de abrirnos en esquemas. O sea, nosotros tenemos que enfrentar a un rival que está mecánico a poner el alfil en E3, dama de 2, quizás alfil C4 si lo dejan, y así jugar contra todo. Entonces, ya este dama de 6 te plantea un gran problema. El primer problema que estamos planteando es el siguiente, o sea, no puedes hacer alfil E3 porque sí me da tiempo a capturar en B2. Y entonces, aunque tengas ventaja de desarrollo, pero evidentemente sí tienes problemas en la estructura. Se está cayendo el alfil, se está cayendo el caballo, estamos molestando y bueno, después caballo C6 y la dama saldría como en un sistema Bucarest, ¿no? Con la dama por A3 en algunos casos. Sencillamente lo que podemos es aspirar a sacar bien las piezas. Entonces, ¿qué le deja esto de opción al blanco? Jugar caballo B3. Esa jugada es normal para el blanco, ¿no? Esa jugada como que, digamos, está el blanco acostumbrado a eso. Pero ahora viene la segunda parte del plan, porque el blanco, decíamos, está listo para alfil E3, dama de 2, G4, G5 y H5 para H6 o G6, según sea la oportunidad. Pero aquí ya la presencia de la dama molesta y quita cualquier chance de alfil E3 a la primera. Entonces, esta posición es la posición ideal para el negro. ¿Por qué? Porque ya sacamos del esquema. Ahora, para el negro, para el blanco jugar alfil E3 y dama de 2, tiene que hacer dama de 2 primero. Y ya eso le suena raro porque tiene que poner la dama por delante del alfil, porque la dama en E2 que pinta no hace nada. Y entonces aquí nos da la oportunidad a nosotros de jugar más activo. Dama de 2, H5. Entonces, esta jugada H5 nos da, para mí, la clave del conocimiento del ajedrez. O sea, esto estamos utilizando un esquema muy activo donde próximamente vamos a hacer, si nos dejan, H4. Pero sí, igual seguimos con el desarrollo, ¿no? Estamos como si fuera un sistema clásico o Echevernije, donde la dama fue a D6 y entonces el alfil va a llegar, digamos, por D7, este por E7, y nos vamos a mantener ahí a la expectativa. ¿Qué le quitamos? Bueno, el plan este de G4. Y por eso me gusta. Fíjense, aquí ya el módulo está dando 0,6, que viene siendo entre ligera y buena ventaja para el blanco. Pero, reitero, hay que ver la jugada. Por ejemplo, o sea, G4 ya empezamos a sacarlo de la zona de confort. H por G, F por, y entonces dama C7, ¿no? Vamos a estar regresando, pero ya la columna H está abierta, no es lo mismo. Igual la posición con caballo C6, con caballo con alfil E7, con alfil D7. Vamos a estar bien, ¿ok? La posición de ataque igual, no es tan complicado para defender. Entonces, bueno, como pueden ver acá, Artemiev, Grichuk, Polgar, les comentaba Ivanchuk, han jugado esto con negras. O sea, es una posición donde aparentemente vamos a estar a salvo, ¿no? Evidentemente hay que estudiar. Y aquí, bueno, por supuesto les dejo el artículo teórico. Igual, por ejemplo, con la línea principal, con dama de 2, o sea, con G4 en vez de caballo B3, que es la línea principal, G4, caballo C6, presionando y alfil E6. Y aquí, como pueden ver, o sea, es una posición donde dice que el blanco tiene clara ventaja, pero hay que jugar ajedrez. O sea, no es que ya me va a ganar porque en este momento el módulo dice que tiene ventaja, sino es que hay que hacer muchas cosas todavía aquí. Por ejemplo, la preferida es caballo de 5, una jugada que no es típico para el jugador de ataque inglés que siempre está acostumbrado, reitero, dama de alfil E3, dama de 2, G4, G5. Y nosotros sí podemos plantear problemas interesantes, ¿no? O sea, si nos dejan, podemos hacer nosotros de 5 en un momento determinado. Si nos dejan, podemos plantearnos la posibilidad incluso de torre C8, buscar algún tipo de ataque sobre C3. Básicamente estamos logrando, vamos a decir, que un contraataque a bases de nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, el jugador de Siciliana va a tener más tiempo, va a tener más capacidad para enfrentar este tipo de sistemas. Bien,
Entonces, vamos a ver las otras, entre comillas, más clásicas, más apegadas al sistema habitual del ataque inglés, tanto, o sea, para el blanco y para el negro, ¿no? Bueno, porque le permiten un poquito más al negro hacer las cosas que quiere. Me permiten un segundito. Ok, déjeme por acá. Esta partida de Emil Sutowski contra Movsesian es muy instructiva, la verdad. Bien. Perdón. Bien, esta línea es de los años, inicio de los años 2000, digamos 2003, 2004. Y precisamente el jugador abanderado en esta posición es Emil Sutowski, jugador de origen israelita, o sea, de origen judío, que jugó mucho por Israel. Y este jugador, bueno, la puso mucho de moda, ¿no? Y frente a varios jugadores de la élite. En este caso, la idea es el uso de la dama y la torre y su presión por la columna C. Eso es lo que nos da la ventaja y la virtud de esta posición. O sea, ¿qué nos está dando ahora mismo la dama y la torre? Que el caballo, que normalmente se vaya de 5, tiene que pensárselo 2 veces, porque incluso un caballo de 5 ahora podríamos jugar alfil por y caballo por. No puede levantar la dama por el mate. Entonces, ese mate es una cuchilla que está, vamos a decir ahí, lista para entrar en el cuello del contrario, ¿no? O sea, el negro está preparado para hacer cualquier tipo de artilugio mostrando este tipo de tema táctico. Entonces, rey B1. Bien, aquí hay varias líneas principales. Nos pueden jugar G5, que es la variante principal. Nos pueden jugar rey B1, que es una jugada muy típica del negro. O sea, blanco en este tipo de situaciones, el blanco escuda a su rey en B1, que casi siempre se dice que en el roque largo es de 2 jugadas, y nos pueden hacer, entre comillas, la más agresiva H4. Tanto rey B1 como H4 se responde con D5. Vamos a ver, rey B1, D5, peón por, cambia. Ahora, no puede tomar el alfil, y ya no es por el mate, sino por el tema táctico, torre D8, enfilada a la dama y a la torre, ¿no? Entonces, alfil E2, y ahora viene la agresiva A5. Y esto es lo que me gusta de estas posiciones, la capacidad que tiene el negro ahora con los alfiles de abrir la posición en rumbo al rey. Porque si se ponen a ver, miren qué interesante cómo están esos alfiles apuntando hacia allá. O sea, tanto este como este están apuntando. Pero incluso les digo más, este alfil se puede activar un poquito más vía F8, G6, alfil G7. Y con la idea de A5 va relacionada con esa continuación. O sea, estamos haciendo A4, A3, destruyendo las casillas negras o la defensa de las casillas negras del enroque. Por tanto, esas serían nuestras ideas con esta posición. Y por eso, bueno, esta posición es bastante, ¿cómo se llama esto? Instructiva, ¿no? Alfil B6 es una manera de descoordinar las piezas. Cambia, dama C7, vuelvo a la amenaza. Alfil D3, A4, H A3, alfil C3 y toma en B2. Claro, ¿nos despreocupamos del punto F7? Sí. ¿Por qué nos despreocupamos? Porque realmente la actividad ya por A y por C es bastante fuerte. Solamente nos queda incorporar el caballo a la batalla. C3, torre A3, alfil B3 y entonces dama por C3. De momento, entre comillas, nos colgamos este, pero bueno, queda claro de que si se comen ahí torre por y después dama C2, ¿no? Dando mate. Entonces, caballo C4, caballo C6, sacamos las piezas, caballo por B2 y E4. Y esta es la idea que les comentaba. O sea, la idea que yo les comentaba era traer el alfil a la pelea, ¿no? O sea, hacer alfil G7,
tras alfil F8, alfil F8, G6, ¿no? Pero en este caso, vean cómo aquí estamos trayendo el alfil, sacrificando el peón para traerlo por F6. Torre C1, dama por F3, dama E6, torre F8. Y bueno, aquí el mate, la combinación ganadora es así, ¿no? Torre por A2. Ahí está el análisis. De todas maneras, le pongo rapidito. Si torre por A2, jaque, dama acá, mate acá, jaque en A1, caballo de 3, jaque, entra todo el mundo y mate, ¿no? Ya. Aquí después seguirá fije 5 sin chance. Entonces, bueno, torre por A2, torre C2, cambia, toma acá y termina la partida con esta combinación. O sea, este ataque, vamos comiendo peones y bueno, termina así. Rey de 1, jaque, jaque y se acaba porque terminamos capturando la. Bien, aquí como pueden ver hay muchas partidas y por ejemplo está Vallejo Pons utilizándola, no solamente Emil Sutowski, está el cubano nacionalizado paraguayo Neuris Delgado, que es otro jugador que también la tiene en su repertorio, y más recientemente vi el campeón de América, el cubano colombiano Pantoja, García Pantoja, jugando esta línea. Si mal no recuerdo, fue antes de la Olimpiada, fue un evento antes de la Olimpiada, pero lo vi utilizando también esta defensa. Por tanto, es algo que debemos tener en cuenta. Bien, cierro, casi estamos ya para las conclusiones. Cierro con esta línea de actualidad. Esta sí, digamos, ya pasando de la década de los 2010 y tantos, llegan para, vamos a decir, en poner en riesgo o poner en jaque el ataque inglés. ¿Qué pasa? He ido de menor a mayor conocimiento. O sea, las líneas que presenté al principio son más con tendencia a sorprender. Y esta es con tendencia a jugar un poquito más sólido, sobre bases un poquito más sólidas, ¿no? Que sería E5, caballo B3, alfil E6, F3, H5. Evidentemente, con esto nos ahorramos el G4, nos ahorramos el ataque habitual, ¿no? Creo que por eso ha tenido tanta fuerza. O sea, el negro tiene que lidiar ahora con problemas en el centro, pero ya no es el clásico cruel ataque que venía con los peones de ahí, del flanco del rey. Ya no es tan, digamos, traumática enfrentar estas posiciones. Vamos a ver esta partida, que aunque fue tablas, me gusta mucho, entre Magnus Carlsen y Bashir Lagrave. Entonces, nada más que la compu quiera. ¿Ustedes están ahí? ¿Me están escuchando? Marcelo. Acá estamos, acá estamos. Ya. Entonces, bien, vamos allá, vamos a tratar de que nos acompañe la conexión hasta el final. Parece que está titubeando, pero nada, no es más fuerte que nosotros. No y no. Tenía separada. Esto con H5. H5, ajá. Bien, acá dama de 2, caballo para acá, caballo de 5 y peón por. Ahora, el blanco trata de cambiar el hilo de la partida. Y entonces nos encontramos en una situación donde la mayoría de peones ahora están en el flanco de dama. O sea, los peones del blanco están en el flanco de dama. Y se viene un plancito como A4, A5 para fijar la estructura de peones del blanco. Del negro debemos estar atentos a esto. Y después B4, C4 y buscar forzar la jugada C5. De tal manera que el negro va a pasar al menos un peón en esta estructura. O sea, ya apoyado con el peón de C, podemos en un momento determinado hacer C6 o sencillamente utilizar el peón de C4 como peón pasado. Es un problema interesante que nos plantean. Ahora, nosotros también vamos a tener nuestro contrajuego, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de jugar G6, F5, F4
y vamos a tener un ataque en el centro también. Si nos dejan hacer E4, se activa. Por lo general, interesante esto. El alfil tiene una doble función. Bien, o sea, no es que nos encasillemos en ponerlo en E7. No, ya el alfil puede ir hacia G6 y después a H6 y en dependencia de este alfil. Y también otra idea que nos puede dar en un momento determinado, obviamente después de un B5, es alfil D8, C7 y B6. De que, o sea, de una manera más activa para funcionar en la posición. Aquí hicieron G6, nos garantiza una actividad de piezas interesante. El alfil, reitero, o sea, activo tanto por acá como por acá. Alfil G7, enroque corto. Ahora, si nos fijamos bien, este peón de H es una puña dentro del contrario, o sea, es una pieza que domina casillas dentro del territorio contrario. El blanco sí va a empezar, porque ya su rey está seguro en el flanco del rey, a jugar por el flanco de dama. Reitero, ojo con el plan A4, A5, fijándonos la estructura de peones, y después B4, C4 para C5. Por eso la jugada A5, A4, enroque corto. Bien, hay situaciones donde incluso la jugada o sea, la casilla para asegurar el rey es en F8, donde el rey se va a quedar listo para utilizar la torre por esta columna, ¿no? Torre H, o sea, H4 y después torre H5, la torre entraría a jugar así. Parece raro a la vista, pero realmente a mí me gusta mucho ese tipo de planes, porque el rey realmente no va a haber chance para entrarle, no van a haber maneras para entrarle, y entonces sí nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, cosas con H4, H3, donde vamos a abrir y exponer al rey contrario. Sugiero que veamos que le den un vistazo, que lo tengan en cuenta en las dos opciones. Reitero, aquí hay partidas, algunas que van a ser interesantes. Enroque, alfil B5, dama C7, C4. Ahora, en blanco acá se prepara para lo que les comentaba. Ya no nos puede hacer B4, pero de alguna manera va a tratar de hacer C5, que es la idea fundamental de la posición. Y por eso B6, el negro se acuartela, se prepara, ¿no? H3, caballo C5, cambia. Importante tomar de B, porque ahora el peón de C paraliza, por supuesto, todo el plan de las blancas, ¿no? Y nos concentramos en el juego por el flanco del rey. Pareja de alfiles contra alfil y caballo, una posición bastante activa. Alfil A3, caballo para acá, dando espacio para F5. El negro quiere aprovechar su chance. Obviamente todo esto es un poquito más complicado, ¿no? No es tan fácil. Torre C, torre B. La idea es alfil C6 para torre B7. F5, alfil C6, torre B8. Y bueno, luchamos por la columna, ¿no? F4, E4, una jugada interesante para darle el espacio para el caballo, para que sea el caballo el que regrese, venga para acá, trate de llegar ahí al menos. Y también para darnos la posibilidad de jugar F3, ¿no? Donde estamos, digamos decir, destruyendo la estructura de peones. Dama C2, dama E7, cambia. Y bueno, caballo G4, F3 es una amenaza ahora, ¿no? Estamos comiendo acá, F3 es una amenaza. Torre 1, caballo E5, el caballo encuentra una excelente posición para el bloqueo. Torre para acá, o sea, no podíamos comer acá porque torre por B2, el negro tenía su contrajuego. Y bueno, caballo G5 de vuelta, torre para acá y bueno. Como les comentaba, voy a adelantar esta parte, que parece que va a ganar el blanco, pero no es así. Aquí hay recursos, jaque y bueno, termina siendo tabla precisamente por la actividad de las piezas, ¿no? Y que bueno, ya el alfil se pone en E5, en D4 y ya no hay chance de que el peón sea pasado, ya la posición queda inutilizada, ¿no? Bien, hasta acá de momento esta primera clase. De nuevo les pido disculpas por el tema de la conexión, por el tema de entrar tarde, pero creo que está bastante interesante el uso de estas líneas para enfrentar los sistemas relacionados con el ataque inglés. La próxima clase, espero el viernes,
estaremos hablando sobre el reset browser, o sea, la FIG5 contra estas variantes. Es complicado, más teórico aún, pero igual la ruta que les voy a tratar de trazar es precisamente orientada hacia la idea esta, ¿no? De mejorar, o sea, de no tener que estudiar tanto, porque yo les decía en la clase anterior, o sea, salvando los minutitos que nos quedan, yo decía en la clase anterior, es muy complicado coger un libro de apertura hoy y no salir más perdido de lo que uno entró al principio. O sea, para jugadores de 2300 en adelante, maravilloso. O sea, ahí sí es importante estar al día con el tema apertura. Pero yo recomiendo cuando nosotros empecemos a trabajar que hagamos más hincapié usando el tiempo de entrenamiento en aspectos técnicos como videojuegos, conocimiento de la posición, finales y demás, en el tema apertura. De todas maneras, cuando juguemos torneos hay que jugar apertura y hay que enfrentar, por supuesto, al jugador contrario cuando va de blanca. Pero, obviamente, sugiero más tiempo dedicado precisamente a esto. Y ya les comento, desde mi experiencia, incluso en Lichess, puedes empezar con un sistema de esto para sorprender y jugadores incluso consagrados han caído sorprendidos para esta línea. Así que bueno,